El Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, les da la más cordial de las bienvenidas a la presentación del libro de Juan Villoro, Examen Extraordinario. Está con nosotros el maestro desde la Ciudad de México y nos acompaña también el escritor Daniel Salinas desde Tijuana, Baja California. Nosotros estamos desde las cabinas, desde las plataformas del Centro Cultural Tijuana, transmitiendo esta presentación especial. Bienvenidos. Vamos a presentar al maestro Daniel Salinas, que tiene más de 20 años de estar viviendo en Tijuana. Él es oriundo de Monterrey. Es un lector, reportero y narrador de la frontera mexicana. Es autor de 14 libros, entre los que existe cuento, ensayo, novela y crónica periodística. Destacan Juglares del Bordo, ganador del Premio Literario Fundación El Libro, convocado por la FIL de Buenos Aires, Argentina. Días de Whisky Malo, de la Universidad de Nuevo León, Tusquets, Premio Nacional de Cuento Gilberto Owen 2014 y finalista del Premio Hispanoamericano del Cuento Gabriel García Márquez 2017 en Bogotá, Colombia. Bajo la luz de una estrella muerta, que es una edición del Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz 2015. El Lobo en su hora, Premio Bellas Artes José Revueltas, dedicado al maestro Federico Campbell, y Cartógrafos del Nostromo, Premio Bellas Artes Malcolm Lowry 2014. Adelante, maestro Daniel. Muchísimas gracias, Jaime. Qué gusto saludarte a la distancia, a ti, a Juan, a Bianca y a todo el equipo del Centro Cultural Tijuana. Realmente los extraño. Quisiera ya volver a pasear por la bola. Y bueno, pues esto que me acaba de pasar con el micrófono es una muestra de que, aunque esta forma de comunicación se ha vuelto ya parte de nuestra vida cotidiana, nuestro ritual de lo habitual, pues bueno, yo todavía no me acostumbro del todo y estoy todavía muy chapado a la antigua, muy hecho a lo presencial. Y bueno, realmente, Jaime, desde que me planteaste la idea de invitarme a presentar Examen Extraordinario, bueno, pues yo francamente me emocioné porque, bueno, he sido lector de Juan desde hace pues ya 3 décadas y precisamente mi puerta de entrada a la narrativa de Juan Villoro fue el cuento, y el cuento pues es el género donde yo como lector, narrador, siempre me he sentido como pez en el agua. Es mi género favorito, es el que más disfruto. Entonces, bueno, pues de una u otra forma fue como subirme a la máquina del tiempo y recordarme 20 años con mi primera edición de Albercas en el editorial Joaquín Mortiz. Me acuerdo muy bien que el primer cuento que leí de Juan en mi vida fue precisamente Espejo Retrovisor, y una de las imágenes que se me quedó en un principio, cuando me decían Juan Villoro, yo me imaginaba el personaje estrellándose contra los cristales y con la cara totalmente sangrada, y bueno, admirando a Roxana desde el pupitre y las plantas fanerógamas. Y a mí me da mucho gusto que bueno, Examen Extraordinario pueda ser como una vuelta atrás, como un revisitar la propia obra, lo que ya había hecho mezclando crónica y cuento en el volumen Espejo Retrovisor. Pero bueno, pues ahora celebro que llegue a esta edición de la colección popular del Fondo de Cultura Económica, donde bueno, pues ahora nos toca ser vecinos de colección, y una colección que aparte es muy amable con el lector, porque son libros que están hechos para ser compañeros de viaje, son libros que tienen el espíritu paseador, el espíritu aventurero, que son libros que te puedes llevar contigo, ponerlos en la chamarra, y son libros para leerse en la calle, para leerse en el viaje. Y bueno, pues a mí me dio muchísimo gusto volverme a encontrar con cuentos que me gustan muchísimo, que había leído ya en La Casa Pierde o en Los Culpables, como es el caso de Mariachi, como es el caso del mismo La Casa Pierde, como es el caso de Calenda Maya, que me gustan muchísimo, pero también al mismo tiempo
pues haber leído dos nuevos extraordinarios cuentos que he disfrutado muchísimo, como son Marea Alta y Acapulco, que es buenísimo. Entonces, bueno, yo creo que a veces la relectura puede ser un placer incluso aún mayor que la primera lectura, porque quizás esa es la magia de ser lector, que nunca lees el mismo libro. De una u otra forma, al volver a entrar en un cuento, si tu entorno, tus circunstancias, tu edad no es la misma, entonces estás leyendo otro cuento y estás redescubriendo otras cosas. Y me imagino que así le debe haber pasado a Juan al hacerse él mismo este examen extraordinario y releer sus propios cuentos. Es muy simpático y coincido con Juan, porque a mí me pasaba lo mismo cuando se hablaba de, bueno, el examen extraordinario. Bueno, pues parecía que sería como el examen grandioso, ¿no? Eres extraordinario, o sea, vas más allá del ordinario, o sea, examen extraordinario es como que vas a jugar la final, y no, realmente el espíritu del examen extraordinario es como jugar la liguilla del descenso, aquella que se jugó hasta 1985. Entonces, realmente cuando porque sí tengo que hacer esa confesión, en la prepa me fui a examen extraordinario de química y de geometría analítica. Entonces, cuando me fui a esos exámenes extraordinarios, pues yo me sentía así como la liguilla de descenso que jugaron Necaxa y Zacatepec, que acabaron así con las gradas del Coruco Díaz incendiadas y destrozadas, y una batalla campal descomunal, porque bueno, ahí realmente te jugabas la vida, no te jugabas ser el primer lugar, no te jugabas el cuadro de honor, no, te jugabas la permanencia, porque si reprobabas el examen extraordinario, pues descendías a segunda división, te quedabas un año más. Así es que bueno, ¿qué me acuerdo de mis exámenes extraordinarios? Bueno, precisamente en el verano del 90, mientras estaba jugando el Mundial de Italia, pues ahí estaba yo en clases particulares, presionado para no reprobar geometría analítica y química. Pero bueno, pues este examen extraordinario es mucho más amable, infinitamente más amable, porque bueno, nos da de entrada el recibimiento con un cuento que a mí me gusta muchísimo, que es el del mariachi, que de una u otra forma pone en el espejo y cuestiona y se ríe de la gran figura del charro cantor, macho, fuerte, entrón, bragado, y ponerlo de pronto en el espejo freudiano de la sexualidad reprimida. Y bueno, pues cómo de pronto la pérdida de la madre en la temprana infancia por un descuido del padre en un accidente, y el hecho de estar condicionado a tener que ser siempre el cantor macho, el cantor bravo, pues de pronto le da la vuelta cuando un cineasta catalán le hace grabar una escena que pone en entredicho estos valores machistas con un motociclista catalán. Y bueno, es un cuento que me hace reír muchísimo. Pero bueno, de ahí pasé a Acapulco, y bueno, esta sí fue esta grata sorpresa, porque bueno, pues es un cuento nuevo, y es extraño porque bueno, puede haber una filia, puede haber una conexión un poco con mariachi desde el momento en cómo un amor de adolescencia o cómo una ilusión de adolescencia puede condicionar, puede marcar toda la vida, aun cuando ese amor de adolescencia tengamos claro de que no es esa ilusión que teníamos, como pues es el caso de la narradora en primera persona, que bueno, se enamora de Aristóteles ahí en la playa de la Roqueta, y bueno, una tarde en la quebrada de Acapulco, mientras un clavadista se arroja con las cenizas de su padre a las olas para los peñascos, pues ella cree estar subiendo al cielo, y cómo esto, bueno, pues la va a condicionar el resto de su vida. De pronto, pues Aristóteles se convierte en un presentador de televisión famoso,
y vemos a la narradora convertida en una socióloga académica que se da el lujo de rechazar a sus posibles ligues en sus viajes alrededor del mundo, pero que de una u otra forma sigue siendo obsesivamente fiel a Aristóteles, el destino trágico del hermano menor de Aristóteles, que bueno, parece también marcado como la tragedia griega. Y bueno, pues esto de fundir mitología griega clásica con psicoanálisis y también con el idílico Acapulco, que bueno, entiendo que fue el paraíso, el ensueño para muchísimos niños del centro de la República que pasaban sus vacaciones ahí, y cómo pues también Acapulco se va deformando en la mente, en los recuerdos, que bueno, ahí sí, como decía Federico Campbell, la memoria es la mejor fabuladora, la mejor contadora de historias, la mejor contadora de mentiras, y bueno, pues por lo tanto es nuestra mejor aliada. Y me sorprende también gratamente Marea Alta, que lo acabo de leer, porque bueno, siempre me llama mucho la atención cuando un creador narra o refleja las obsesiones o las habilidades de un creador de un arte distinta, como en este caso un retratista que dice, bueno, no soy un artista, no soy un pintor, solamente sé hacer retratos, pero en los retratos puedo lograr algo que va mucho más allá de una simple fotografía y narrarte una historia que la fotografía no te va a narrar nunca, pero bueno, de pronto tienes, después de narrar a un astronauta que no es precisamente estereotípico, un astronauta mexicano que lo tienen para llenar la cuota de latinos, y después de narrar a un argentino experto en seguridad, pues tiene que de pronto retratar a un extravagante personaje de Australia. Y bueno, me llama mucho la atención cómo Juan nos va reflejando esta forma de creación con la que desde afuera me siento muy identificado, porque bueno, pues aunque yo difícilmente puedo pintar un monito en una servilleta, pues bueno, he crecido muy de cerca de las artes plásticas por mi familia política. Los suegros se dedican a la pintura y me emociona verlos abstraídos, me emociona verlos concentrados y haciendo algo que yo nunca podré hacer. Y bueno, también ha sido un paseo por cuentos que me gustan muchísimo, que disfruté muchísimo. El viaje con la iguana a través de Oaxaca y Yucatán en Calenda Maya, bueno, pues ya es un clásico. O qué decir de los amigos mexicanos, que es algo con lo que me identifico muchísimo, porque bueno, el personaje principal que viene a hacer su reportaje típicamente anglosajón, con toda la mirada anglosajona sobre Frida Kahlo, y que quiere mirar el México de su estereotipo, la Latinoamérica de su estereotipo, y pues de pronto lo que encuentra no es tal. Y me hizo recordar cuando, siendo reportero, llegaban documentalistas de otras partes del mundo y te contrataban como una suerte de Virgilio en el infierno para que les mostraras el lado oscuro y sórdido de Tijuana. Y a menudo lo que querían ver era un retrato muy como de caprichos de Goya o de pinturas negras, demasiado extravagante. Entonces por eso me identifico mucho con este personaje. Y bueno, lo que te puedo decir es que este examen extraordinario realmente lo he disfrutado, lo disfruté mucho más que los exámenes de química y geometría analítica, porque, insisto, ha sido releer, reconstruir, volver a andar sobre los pasos, sobre las huellas de cuentos que leí hace tiempo, y descubrir otros dos cuentos extraordinarios. Y bueno, pues yo creo que cuando te haces lector de un cuentista cuyas claves disfrutas, cuyas claves empiezas a reconocer, pues se vuelve uno de esos placeres que te acompañan para siempre, ¿no? Como el café de la mañana, como el té de la tarde, como cierto trago que puedes tomarte en la noche. Y así me ha pasado con los cuentos de Villoro. Yo celebro realmente que Juan haya presentado este examen extraordinario y que lo haya hecho con tanto éxito. Como siempre en todas las antologías dices, pues bueno,
Me hubiera gustado que metiera otros cuantos más que se quedaron fuera, pero bueno, entiendo que era imposible, pero creo que la selección es extraordinaria y cada uno de los cuentos volvió a decirme algo, cada uno de los cuentos volvió a narrarme una historia y a la vez otra historia. Fue como reconstruirlos, fue como crear un nuevo personaje a partir de las huellas, a partir del rastro. Pues muchísimas gracias, Juan, por este examen. Gracias, Daniel Salinas. Buena participación. Creo que era innecesario hablar del Necaxa y sus partidos del descenso, pero bueno, Juan Villoro es un escritor que ha merecido los premios más importantes de Hispanoamérica. El Javier Villaurrutia, el Mazatlán, el Jorge Herralde, el Vázquez Montalbán. Desde el 2014 es miembro del Colegio Nacional. Ahora nos presenta una antología de 14 cuentos, el libro Examen Extraordinario. Bienvenido, maestro Juan. Al contrario, muchas gracias a ti, Jaime, muchas gracias a Daniel, a Bianca, a todos por la compañía, por la hospitalidad y bueno, muy especialmente las palabras de Daniel tan elocuentes y que pues me llenan de alegría por tratarse de un escritor que aprecio mucho, que admiro. Somos compañeros de edición, vecinos de colección. Justamente Examen Extraordinario aparece en la colección popular, ahí estamos juntos, los está mostrando Daniel, de modo que también es una vecindad que me honra. Es un escritor que he seguido mucho, he tenido amigos no solamente mexicanos, sino de distintos lugares que sé que aprecian mucho su escritura. Estuvimos juntos en Argentina cuando él fue premiado allá y recuerdo las palabras entusiastas que me dijo sobre Daniel Salinas, nada más y nada menos que su tocayo, Daniel Divinsky, el legendario editor de Ediciones de la Flor, el editor de Roberto Fontana Rosa, de toda la serie de Mafalda, de Quino, en fin, uno de los grandes de la edición latinoamericana que estaba sorprendido con el descubrimiento de Daniel Salinas Basabe, de modo que me parece extraordinario que su literatura no solamente circule entre nosotros, sino que ya haya traspasado las fronteras de nuestro país y pues para mí es algo verdaderamente único escuchar con tanta elocuencia sobre mis propios cuentos, que es como si yo recibiera ese libro de regalo, pero ya mejorado, transformado por la interpretación, por la lectura de Daniel Salinas, de modo que muchísimas gracias. Y bueno, prácticamente él ya dijo todo. Un autor no siempre es el más objetivo respecto a su obra, ni el mejor para explicarla. De hecho, hacer una antología personal me llevó a ese predicamento desde el principio, porque creo que uno no puede ser del todo objetivo respecto a lo que hace y hubiera sido un poco extravagante concebirme como crítico de mí mismo y decir este cuento funciona mejor que este otro por tal y tal razón en la historia de la crítica literaria, y traté de ser simple y sencillamente fiel a los dictados del corazón y de la memoria, y entonces traer a cuento, valga la redundancia, aquellos textos que me resonaban más, los que yo sentía que en ese momento se combinaban mejor a partir de sensaciones anímicas, no de un análisis muy riguroso. Efectivamente, como dice Daniel, varios quedaron fuera. Los dos primeros libros de cuentos que escribí, me pareció que pues por cuestiones de estilo y todo debían quedar un poquito al margen y concentrarme en los últimos 30 años de cuentos. Así lo hice, pero luego algunas personas me han reprochado que no estén cuentos de la etapa anterior, que podrían haber estado, en fin, yo mismo de haber hecho la antología en otro momento, tal vez habría hecho una selección distinta, pero tenía que constreñirme a estos 14 textos que efectivamente releerlos para uno es una especie de repechaje, ya que Daniel usó las metáforas futbolísticas y lo que lamento pues es que haya tocado ese amargo vals del descenso necaxista, pero pues ni modo, nada es perfecto en esta vida. Afortunadamente los necaxistas ya estamos curtidos en desilusiones, ¿verdad? Porque hemos sufrido
lo suficiente para ser casi como filósofos estoicos. Entonces, estamos acostumbrados a eso, y cuando uno se enfrenta a repechajes, exámenes extraordinarios, pues es un balance de última hora que se hace sobre el propio material, sobre el propio conocimiento. De modo que así como uno tiene que pasar de pronto una materia, mencionaba Daniel su terrible experiencia con la siempre temible materia de geometría analítica para los que no tenemos talento para esos campos, pues así también releer la propia obra, reorganizarla, implica un examen fuerte. Entonces, me sometí a ese examen y, por supuesto, el sinodal definitivo es el lector. A mí me ha interesado mucho en el cuento explorar ciertas zonas de la vida cotidiana y al mismo tiempo también pensar en cómo desde una forma de la representación estética, la literatura, se puede entrar en contacto con otras. De modo que me da mucho gusto que haya mencionado estos vasos comunicantes, Daniel. Algunos cuentos tienen que ver con la pintura, ¿no? Hay uno que se llama La jaula del mundo, que es un cuento de corte un tanto político, porque son viejos amigos de juventud que se encuentran muchos años después, forzados por una de esas circunstancias que nos vuelve a reunir en la vida, que es una boda, ¿no? Entonces, los que fueron hace mucho aspirantes a ser actores, ahora se reúnen, y uno de ellos ha seguido siendo actor, pero ya no en los foros teatrales, sino en ese otro campo de representación que es la política. Entonces ya para sus amigos está quemado, es alguien que no quieren ver, les parece un político dudoso, incluso corrupto, pero sin embargo, pues se trata de un acto cívico, hay viejos afectos que los unen, total que se reúnen en esa boda. Ese es el núcleo argumental, pero El regalo de bodas es una obra artística, es una serie de grabados del pintor oaxaqueño Sergio Hernández sobre el Popol Vuh, que a su manera también es una reflexión cosmogónica sobre el poder. Entonces, desde una forma del arte, la literatura, quise hacer eco a otra que también es el grabado o la pintura en general de Sergio Hernández, porque uno de los protagonistas es coleccionista de arte, tiene pinturas en su casa, etcétera, y esa caja de grabados que se convierte en regalo de bodas, de alguna manera simboliza el relato. Y luego ya mencionaba Daniel, María Baja, que relaciona distintas formas del arte. Por un lado, el protagonista, lo comentó muy bien, es un retratista, y en alguna época en la historia de la pintura, los retratistas eran, digamos, los dueños del arte, se convertían en pintores de la corte y podían vivir en palacio retratando a los reyes. Y hoy en día el retrato es visto como un arte menor, aunque no deja de haber grandes retratistas, y estamos en un mundo donde las instalaciones, el performance, las acciones estéticas y otras formas transgresoras del arte han ganado fuerza. Entonces, para un artista más o menos convencional, de una forma que se considera ya más o menos rebasada como el retrato, es un desafío hacer el retrato de un artista que en cierta forma envidia, pero no admira del todo porque él no está de acuerdo con la estética del ensamblaje, de las instalaciones, etcétera. Y se lleva una sorpresa al conocer a esta persona y bueno, ocurren en paralelo varias historias más, pero desde la literatura quería adentrarme en esa forma también del retrato. Y hay otro que se llama Forward Kyoto, que tiene que ver con la fotografía y está bastante inspirado en las fotografías de la gran fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, porque de alguna manera se describen estas fotos. Entonces es la historia de también alguien que ha tenido que ver con el arte, un laboratorista. Cada vez son más escasos los laboratoristas porque la fotografía digital prácticamente los jubiló. Entonces este tipo que se dedicaba a la revelación, de pronto deja después de su muerte otras revelaciones que son fotos que sistemáticamente llegan por correo electrónico. A mí siempre me ha sorprendido y me ha intrigado el hecho de recibir un mensaje no deseado o no esperado y uno se pregunta de quién viene y qué pasaría si el remitente fuera alguien que ya murió y de manera póstuma
me está mandando mensajes. ¿Y qué significan estos mensajes? Entonces, ese código de mensajes son fotografías. Y así sucesivamente en los relatos hay relaciones con otras variantes del arte, incluyendo, por supuesto, la literatura misma, ¿no? Algunos cuentos que tienen que ver con la picaresca de los escritores, ¿no? Este mundo en donde de pronto uno puede envidiar a un autor, pero al mismo tiempo saber que ese autor es superior, y cómo de pronto un texto realmente logrado solo se puede lograr entre dos autores, uno que lo corrige y otro que es el creador, que tiene las ideas fuertes, pero que ya no está en posibilidades de corregirlo suficientemente. Pero no quisiera dejar la impresión de que Examen Extraordinario es exclusivamente un libro de temas relacionados con formas del arte, porque hay también arte popular, por supuesto, el mariachi que ya comentaba Daniel Salinas, que yo quise escribir la historia de un símbolo de la identidad mexicana con una crisis de identidad personal, alguien que ya detesta ser mariachi, aunque le haya ido muy bien en esa función, y luego otros cuentos que tienen que ver con personajes más alejados del campo artístico, pero en donde se pueden encontrar zonas de la sensibilidad y de la representación que a mí me parecen muy importantes. Por ejemplo, en el cuento La Casa Pierde, que es la historia de personas que están alejadas en una montaña cerca de la frontera. Uno de ellos es un radiotransmisor que tiene un pequeño puesto vigía en la sierra, y desde ese puesto ayuda con el CB, con el radio, a que los trailers se orienten en la niebla. Cuando hay grandes bancos de niebla, los previene, etcétera. Y él es aficionado al póker, pero de pronto decide hacer un juego extremo. Es una apuesta última, ¿no? Definitiva. Y esta apuesta la hace por una razón muy sugerente, y es que ella quiere irse de ese lugar, es un lugar muy aislado, etcétera, y él quiere seguir ahí, y quiere seguir ahí porque está esperando el retorno de una persona que acaso nunca va a volver, pero que él quiere seguir ahí esperándola, ¿no? Como en la canción de Juan Gabriel, En la misma ciudad y con la misma gente. Aquí está en ese mismo sitio esperando ese regreso, ¿no? Para que tú al volver no encuentres nada extraño, dice Juan Gabriel, y es lo que él está tratando de hacer, pero no se lo puede confesar a su mujer, y entonces lo que hace es dilapidar las posibilidades de irse de ahí, ¿no? Las causas ocultas yo creo que son lo que anima el cuento, lo sabe muy bien Daniel, porque escribe magníficos relatos, y yo creo mucho en esta tesis que bueno, dijo Hemingway, que ha repetido Ricardo Piglia, de que un cuento cuenta dos historias. Hay una historia en la superficie, que es la trama evidente, pero hay otra historia más profunda, que es el significado, el sentido de lo que se está contando, ¿no? Y eso tiene que ver con las causas, por qué suceden las cosas. En mi cuento Campeón Ligero, un personaje que es un boxeador, pertenece a ese tipo de boxeadores que se llaman fajadores, personajes que asimilan castigo, como dicen los locutores de box, y que su verdadero mérito no es tanto la pegada fuerte, sino que cansan al adversario recibiendo golpes y luego propinan el descontón fatal. Ese tipo de boxeadores que requieren de mucha resistencia se someten a algo que a uno le parece inverosímil, porque de pronto si a ti te dicen, oye, vas a luchar y le vas a pegar a alguien, pues igual no le quieres pegar a una persona, pero de pronto es más fácil pegarle al otro que decir, bueno, que me peguen a mí una tempestad de golpes y los voy a aguantar y voy a vivir de eso. ¿Por qué una persona se somete a ese castigo? Entonces, a mí me parece que la causa fuerte de una persona que tiene que ver con esta situación es que tiene una deuda pendiente, es que tiene algo que le hace someterse a un castigo público, ¿no? ¿Y qué pasaría si perdiera esa causa, si se sintiera inocente, si no fuera culpable de algo? Pues probablemente todo lo que ha articulado su vida se vendría abajo, ¿no? Entonces, estas causas a mí me parece que deben permanecer ocultas en el relato, y debe ser el lector el que las descifre, el decir, ya entendí de qué trata la historia. La anécdota es esta, pero aquí hay una historia de venganza, o hay una historia de traición, hay un ajuste de cuentas, ese sentido profundo de las historias, ¿no? Como cuando nosotros estamos en una conversación y nos preguntamos, pero ¿por qué esta gente me está diciendo esto? ¿Por qué me lo está diciendo a mí? O sea, ¿qué quiere de mí, no? Uno de los cuentos, que se llama Confianza, surgió de una anécdota personal. Yo tomé un viaje a deshoras
a la ciudad de Aguascalientes. Digo a deshoras porque es de esos primeros viajes de la mañana, que donde uno se tiene que despertar como a las 5, llega totalmente desvelado, pensando en ojalá echar una cabeceadita en el sueño, ¿no? Y al lado de mí una mujer comenzó a decir indiscreciones increíbles sobre su vida con la otra persona que estaba junto a la ventanilla y que la estaba escuchando y que además la incitaba a seguir diciendo estas cosas. Y yo dije, bueno, esta persona tiene que saber que yo, aunque tenga los ojos cerrados, dispongo de orejas, ¿no? Y está diciendo unas cosas íntimas, tremendas, y lo único que conozco de esta desconocida es su vida íntima, lo cual es extrañísimo, ¿no? Porque sería lo último que yo debería conocer. Y de pronto uno se pregunta, bueno, lo está diciendo para que le escuchen, no solo la persona a la que se dirige, sino el que quiera oírla. ¿Y qué pasa con esta confesión no deseada, no pedida? ¿A dónde puede conducir? Digo, hasta ahí está el tema autobiográfico. Lo demás ya es literatura, es lo que a mí se me ocurrió como consecuencia de eso, pero tiene que ver pues con esta situación. Y ahí pensé que el protagonista no debía ser alguien como yo, un escritor naturalmente curioso a lo que está diciendo la gente, sino por el contrario, una persona muy distinta, un experto en estadísticas que quiere regular la vida, que quiere que todo se ordene, va a Aguascalientes porque ahí está el INEGI, que es el lugar donde está, digamos, es la meca de las estadísticas en México. Entonces, este hombre ordenado, metódico, que piensa en curvas de inflexión y en esta organización de la realidad tan meticulosa, de pronto se encuentra con una confesión que todo lo desorganiza, ¿no? Entonces, ahí me parece que su vida da un salto, se altera y bueno, el resto es el cuento. No quisiera seguir hablando de todos los cuentos, es imposible, pero agradezco esta oportunidad y más bien si Jaime o Daniel o alguien más tuviera alguna pregunta, pues yo podría tratar de responderla con todo gusto. Bueno, lo que me llamó la atención en tus entrevistas y presentaciones es que consideras que el género literario de copiar, o esto que en la portada está, que es una especie de truco, y le das un valor incluso clandestino, sí, pero de género literario. Y es cierto, cuando uno hacía un acordeón, finalmente, cuando tenías que hacer el examen, yo recuerdo en el Estadio Azteca, estar haciendo un examen para entrar a la carrera de periodismo, y el acordeón de la noche no lo necesité porque ya me lo sabía de memoria. Eso es algo que me recordaste mucho. Sí, es la mejor forma de estudiar, Jaime, y además tiene en común con el cuento el sentido de la brevedad, porque un buen acordeón tiene que resumir muchísimas cosas y todo mundo sabe que el resumen es siempre un aprendizaje, porque tienes que quedarte con lo esencial. Entonces, cuando haces un buen acordeón, ya estudiaste tanto para hacerlo que no necesitas sacarlo. Bueno, idealmente, por supuesto. Por eso le pedí a Alejandro Magallanes, que hizo la portada, que pusiera un acordeón y creo que logró una imagen muy simpática. Sí, muy atractiva. Daniel. Fíjate, y hablando ahora sí que de la historia de lo que pudo haber sido, o cuando dices, bueno, la Holanda que pudo ser campeona del 74, o vaya, los grandes ausentes, ahorita tú mencionaste uno de los que más extrañé, que es Campeón Ligero, que es un cuento que me gusta muchísimo, porque efectivamente es como el boxeador piedra que estaba hecho para ser pateado y que ni siquiera tiene derecho a un apodo tremendista o un apodo extremo, porque hasta su apodo es magro y todo él es magro, pero sin embargo el aguantarlo lo hace fuerte. Otro que extrañé muchísimo es Extremo Fantasma, que es un cuento que me gusta muchísimo y que, bueno, el relato de este trópico futbolero de la liga de ascenso y el perro que lame los pies de la muchacha buscando la sal y toda la casa de este capo que podría ser perfectamente el dueño del Veracruz, es uno de los cuentos tuyos que más me gustan. Voy a decir que, bueno, entiendo que aquí este es
otra naturaleza, otro estilo de cuento, pero bueno, también Tiempo Transcurrido, que es uno de mis favoritos, y que aparte me siento tocado porque el que corresponde a mi año, el año del tigre, 1974, pues es el heavy metalero, es el que escucha Black Sabbath, así es que bueno, pues mejor no pudo quedar. Pero fíjate, tocando los cuentos de Examen Extraordinario, que coincido con Jaime, eso ya el solo hecho de tener que anotar en letra tan pequeñita, en un papel así, ya ese nivel de concentración te pone realmente, te pone en órbita o hace que se active cierto tejido neuronal que estaba dormido, y ya por el solo hecho de haber escrito así como el liliputense, pues ya te activas. Pero fíjate, ahora que tocas, por ejemplo, Forward Kyoto, me doy cuenta cómo cada cuento, creo que uno trata de releer su propia historia o identificarse con personajes. Me acordé, por ejemplo, en Forward Kyoto, de mis primeros pasos como reportero en el norte, donde te obligaban aunque no fueras fotógrafo profesional, a llevar siempre tu cámara, y siempre que regresabas, meterte al cuarto oscuro a cortar rollo. Entonces el acto de cortar rollo pues era a tientas en las tinieblas totales, y bueno, todo este secreto que había en la fotografía, en el revelado, en el laboratorio, y que bueno, es algo que ahora hemos perdido. Y otro que también me gusta mucho porque me remite a experiencias de juventud es el de Coyote, porque bueno, ese narra perfectamente la naturaleza de una expedición variopinta al desierto, a Real de 14, era un lugar a donde solía ir mucho porque, bueno, cuando todavía existía el tren en Monterrey, tomabas el tren de la medianoche en Monterrey y te dejaba al amanecer ahí en Estación 14, en Vanegas, en medio del desierto de San Luis Potosí. Y bueno, realmente eran viajes divertidísimos, y me identifico mucho con todos los personajes porque cada uno trae una idea muy loca, y bueno, al final que se pierde en la noche y regresa con la piel del coyote toda sangrada, y bueno, es una imagen, me hizo acordar a muchos personajes que conocí en la realidad. O qué decir de Los Culpables, fallido y absurdo cineasta que acaba en la frontera entre Arizona y Sonora, en el desierto de Douglas, tratando de filmar cine experimental, que también me recordó un viaje que como reporteros hicimos por esas zonas, justamente en donde estaban los ranchos de los cazamigrantes de Roger Barnett, ahí por el condado de Cochise. Y algo que me gusta mucho de tus personajes, Juan, es que todos de una u otra forma tienen una ilusión, están aferrados, algunos a una especie de bandera que podría parecer muy, muy absurda, muy sin sentido, y de una u otra forma la vida les acaba dando una lección o sacándoles un conejo bajo el sombrero, y les da algo que no era exactamente lo que creían, o es algo que puede parecer a veces caricaturesco, pero que a la vez es también fascinante. Creo que es algo común que encuentro desde Crepúsculo Maya, Los Culpables, la misma Casa Pierde, en donde parece como si estuvieran aferrados a una trinchera, a una bandera que por fuera puede parecer absurda, pero que para ellos tiene muchísimo sentido. Y al final siempre hay un conejo que sacas bajo el sombrero, que nos da una sorpresa al lector y al personaje. Hombre, pues muchas gracias por estos comentarios adicionales, Daniel. Además, ya pusiste en evidencia mi memoria, porque yo decía que uno cuando hace una selección autobiográfica, es decir, referida a los propios cuentos, pues muchas veces apela a los que te llegan más cerca, los que tienes en ese momento sentimentalmente más a la mano, y son los que incluyes, ¿no? Como una especie de regreso sentimental a lo que has hecho. Pero evidentemente
hay otros cuentos que están por ahí girando, y ahora mencioné Campeón Ligero al hablar de las causas un poco ocultas, secretas, que animan la vida de un personaje, y como bien dices, ese cuento no está en examen extraordinario, y probablemente si hiciera yo la antología hoy, al haberlo traído a mi memoria, lo hubiera incluido. Entonces es así de caprichosa, pues, una antología personal. Y qué bueno que mencionaste lo de Coyote, porque a mí una de las cosas que más me sorprenden de los ritos de iniciación, y uno de ellos es el que se hace con el peyote. Los indios huicholes desde hace muchísimos años han practicado estos rituales en donde, utilizando plantas endémicas de México, acceden a otra realidad, pero con un sentido religioso muy, muy claro, y con un sentido de autoconocimiento muy marcado. Yo pertenezco a una generación, digamos, marcada también por el hipismo, por la búsqueda de los paraísos artificiales, de una realidad alterna, etcétera. Y siempre una de las cosas más en tensión para nosotros ha sido la de hasta dónde, cuando se te abre una puerta de la percepción, como decía Aldous Huxley, esa puerta te va a llevar a algo que vas a poder seguir reiterando por la misma vía, o te está señalando un umbral que una vez que tú traspasas, ya debes recorrer por tu cuenta, que es más bien la lección que dan los pueblos originarios, y que, por ejemplo, podemos ver en las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda, ¿no? Una vez que la sacudida tremenda de los psicotrópicos hace que Carlos Castaneda sea otro y vea de manera distinta, ya se convierte en un hombre de poder y no necesita este tipo de estímulos. Entonces, esa dialéctica, ¿verdad?, de hasta dónde necesitamos el estímulo, me parecía muy interesante para poner en tensión a dos personajes en el cuento Coyote: los que quieren repetir un rito de iniciación, los que ya se convirtieron, digámoslo así, en asiduos al peyote y lo toman de manera deportiva, o los que por primera vez lo toman, y la persona que ya lo tomó y dice: yo no necesito esto, yo ya tengo dentro de mí la lección que me dio el viaje psicodélico y debo ser fiel a ella, entonces yo los acompaño, los cuido, etcétera. Pero lo interesante es que él se somete a otro tipo de viaje, probablemente más denso que el que le hubiera dado el peyote, por las condiciones de vida del desierto. O sea, la naturaleza como estupefaciente posible, la naturaleza como un espacio transformador y casi alucinatorio, donde él pasa toda una noche y tiene que sobrevivir en circunstancias extremas, y vive algo que resulta intransferible, que eso también me parecía muy interesante. O sea, contar una anécdota que le pasa al protagonista, y que cuando regresa con los demás, a sus amigos, les parece horroroso lo que ha pasado. Es decir, ellos descartan esta anécdota, dicen: este tipo enloqueció, quién sabe qué le pasó, no puede ser que esté en estas condiciones, ¿no? Entonces, contar esa historia que para el protagonista es intransferible, pero para que para el lector fuera interesante, ¿no? Entonces, ahí esa dinámica a mí me parecía muy importante, y sobre todo pensar que el ritual que él de alguna manera ya iba a evitar por no consumir la droga, se convierte en un ritual superior en este contacto inesperado, solitario, extremo, con la naturaleza del desierto. Juan, ¿recuerdas tu relación con Tijuana? ¿Desde hace cuánto tiempo es? Yo ubico una imagen tuya con Rubén Vizcaíno en una feria de libro de 1996, y también un recorrido que haces con personas del Colegio de la Frontera Norte, y una crónica tuya en Letras Libres sobre Tijuana. Sí, no he ido tantas veces como quisiera, pero ha sido una ciudad muy, muy marcada muy importante para mí, que creo que Nico Campbell, que fue mi primer editor aquí, que escribió Tijuanenses, que hablaba mucho de ese lugar, y me hizo pensar que era un destino obligado para conocer México, para conocer una manera distinta de entender el país. Recuerdo los cuentos de Rosina Conde, de Embotellado de Origen, y también todo un grupo de poetas mexicanos
vinculados a Tijuana. Pienso en Luis Cortés Bargalló, que es de ahí, pero que también hizo que poetas como Alberto Blanco fueran a Tijuana cuando Federico Campbell ya se cansó de hacer La máquina de escribir y la dejó en manos de Carlos Chimal y de mí. Publicamos un libro de poemas en prosa de Alberto Blanco que se llama Largo Camino hacia ti. Ti es Tijuana, o sea, es un juego de palabras que él hace, ¿no? Largo Camino hacia ti. Entonces, y Alberto Blanco es un poeta también muy interesado en estas búsquedas espirituales, interiores, que yo mencionaba antes. Él estudió la carrera de química y su tesis de licenciatura fue una síntesis alterna del LSD. Le interesó mucho este procedimiento que, como sabemos, fue hecho por un premio Nobel de Química, Albert Hoffman. Entonces, alguien con esta conciencia tan amplia, tan espiritualizada e incluso científica por los viajes mentales, Alberto Blanco, había decidido que Tijuana era este lugar de provisión. Y ellos tenían un gurú, Juan Martínez, que vivía en Tijuana y al que yo conocí en México. De modo que todo eso fue cautivador, más los que éramos aficionados a la música de rock, por supuesto que habíamos escuchado 1000 veces a Javier Batis y lo habíamos oído decir una y otra vez que él le había enseñado a tocar a un guitarrista de Autlán, Jalisco, llamado Carlos Santana, ¿no? Que lo hizo pasar al blues, al rock. Entonces, todo esto estaba en el imaginario. Posteriormente yo me hice muy amigo de Luis Humberto Crosswhite, escribí sobre su primer libro de cuentos, una reseña en la revista Nexos, luego él me invitó a presentar otro libro en Tijuana, y entonces he estado yendo cada vez que puedo. Lo mencionaste también, Jaime, aquella visita con gente del Colegio de la Frontera Norte, que fue muy estimulante porque tuvimos oportunidad interdisciplinaria de hablar con mucha gente del lugar, y bueno, cada vez que he ido, sobre todo, he aprendido muchas cosas. Dice el antropólogo de la cultura Néstor García Canclini que Tijuana es el máximo laboratorio de la posmodernidad que existe, es decir, todo se mezcla ahí, y el propio Néstor García Canclini tiene una categoría muy interesante para el análisis de la sociología de la cultura, que es la de culturas híbridas. Y él hace una distinción entre la cultura híbrida y la cultura criolla o la cultura mestiza, porque la cultura criolla o la cultura mestiza es la cultura que ya se mezcló, ¿no? Es lo que somos, pues, los mexicanos después de la conquista y esta mezcla que nos ha dejado en este estado, ¿no? Esa es la cultura ya mezclada. Pero la cultura híbrida es la que se está mezclando. O sea, es la cultura criolla en tiempo presente. Es el criollismo del futuro. Y eso lo da de manera extraordinaria Tijuana, por la mucha gente de Centroamérica, de México, que se ha ido a vivir ahí buscando otra oportunidad, buscando comportarse de manera distinta, por supuesto, por el contacto con los Estados Unidos. Con todas estas circunstancias hacen que sea un espacio excepcional. Yo jamás me atrevería a tratar de definirlo, ¿no? Yo escribí esa breve crónica sobre Tijuana, que luego formó parte de mi libro Safari Accidental, simplemente como el viaje de alguien que se acerca a sus enigmas, algunos totalmente insólitos. En una ocasión le pregunté a Daniel Sada, que fue muy amigo mío, cuál es el punto de unión entre México y los Estados Unidos, y sin vacilar me dijo la comida china, ¿no? Es una respuesta inesperada, pero también muy cierta, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un lugar de referencia para mí y he podido estar ahí en muchas ocasiones y especialmente en el Secut. Daniel recordaba mi libro Tiempo Transcurrido y ahí pudimos presentar el espectáculo, ahí lo está mostrando Daniel, el espectáculo Mientras nos dure el 20, que son lecturas de Tiempo Transcurrido con música de Diego Herrera del grupo Caifanes, y fue realmente una función extraordinaria, entre otras cosas porque también pudimos rendir tributo a Luis Humberto Crosswhite con su Misa Fronteriza, que hicimos una adaptación, y a Abigail Bojorquez también leímos uno de sus poemas. En fin, creo que fue una sesión muy grata para todos nosotros.
Oye, ¿y qué te parece que Daniel Salinas se detenga casi toda tu biblioteca, todos tus libros? No, pues es un orgullo y además que conoce mis cuentos mejor que yo, que ese es un destino increíble, que es lo mejor que le puede pasar a alguien, ¿no? Que lo que tú hiciste esté en la mente de otra persona que puede entenderlo como tú ya jamás podrás hacerlo. Y no quería pasar la oportunidad, porque tú lo mencionaste, Jaime, de decir que pues uno de los grandes privilegios de mi vida ha sido conocer al profesor Vizcaíno. Claro que sí. Daniel, ¿quieres agregar algo más? Estamos ya casi en despedida. No, bueno, pues es que creo que con Juan podríamos, otra faceta que a mí me encanta suya es la de ensayista. Yo he aprendido muchísimo. Obviamente la de cronista, que es quizá el punto de referencia, y como muchos llegamos a él. No te podría decir cuál disfruto más. Quizá me gustaría preguntarle a Juan si existe alguna especie de certidumbre, de luz, que te diga en el momento que estás empezando a escribir una ficción, si sabes si va a ser desde un principio cuento o novela. Porque me pasa, por ejemplo, Acapulco, ¿verdad? Podría ser una novela, podría funcionar como novela. Después de todo, pues abarca toda una vida y el envejecimiento de dos personajes. U otra que es llamada corta, como es Llamadas desde Ámsterdam, también podría funcionar como cuento. Llega un momento en que tienes claro que estás escribiendo un cuento, o la misma narración te dice, bueno, aquí paramos, queda esto, cerramos el círculo y dejamos el limón o hacemos la limonada. Bueno, en principio yo creo saberlo, Daniel, pero muchas veces me equivoco. Generalmente cuando empiezo a trabajar en un cuento, creo tener una trama que exige concisión. Acabas de decir algo que es muy cierto, y es que muchos de los cuentos, y lo comentó Paco Ignacio Taibo II en la presentación de este libro en la Ciudad de México, él decía, están estructurados como vidas, o sea, no son necesariamente una historia única, sino a través de una historia cuentas toda una vida. Y eso podría dar lugar en varios casos a novelas, como el de Acapulco, ¿verdad? Que es un relato que traza pues, un arco de años muy amplio, ¿no? Pero desde el principio, bueno, yo me digo a mí mismo, esto va a ser un cuento, pero a veces me equivoco. Por ejemplo, Llamadas de Ámsterdam, yo pensaba que era un cuento y se me alargó. Entonces me quedó como un cuento raro. A mí me pareció un cuento raro y pensé, ¿por qué no hago un libro de 3 o 4 cuentos tan largos como este, ¿no? Y un amigo argentino, Damián Tabarovsky, me escribió, me dijo, oye, ¿qué estás escribiendo? Le digo, pues un cuento que se me quedó demasiado largo. Y me dice, ¿me lo mandas? Se lo mandé y me dijo, ¿sabes qué? No es un cuento, es una novela corta, no te has dado cuenta, no te diste cuenta, y puede publicarse tal cual. Y él era editor en Argentina y lo sacó en la editorial Interzona. Corrió el riesgo, o sea, porque muchas veces los amigos te dicen algo y tú dices, bueno, pues, me está dando el avión y me está diciendo locuras, pero él asumió el compromiso de publicarlo y realmente creía que era una novela corta, y así se publicó, pero yo no lo había visto de esa manera, ¿no? O, por ejemplo, mi primera novela, El disparo de Argón, en realidad surgió como un cuento. A mí se me ocurrió escribir un cuento de un oftalmólogo que se está quedando ciego, pero que es un profesor de varias generaciones y tiene una cofradía de alumnos con la que ha convivido tanto, que no importa que se esté quedando ciego, porque donde quiera que haya un alumno de él podrá ver a través de los ojos de otros. O sea, era un cuento sobre la mirada delegada. El cuento se llamaba La vista de Suárez, porque el doctor Antonio Suárez, quedándose ciego, ¿verdad? Tenía una vista externa, ¿no? Que podía utilizar, o sea, su gran prótesis visual eran los alumnos que lo rodeaban. Esa era mi idea. Pero bueno, se fue alargando de una manera. Sufrí 2 accidentes de la vista, fui a dar 2 veces a la misma clínica. Estos azares hicieron que mi contacto con los oftalmólogos se acrecentara, que mi contacto con esa clínica también fuera cada vez más importante. De modo que todo eso me llevó a que lo que pensé que sería un cuento se convirtiera en una novela. Entonces, como digo, pues a veces
me equivoco en eso, ¿no? También a veces voy a hacer una crónica, pero el tema me resulta demasiado personal, demasiado íntimo, demasiado inquietante para escribirlo de esa manera sin comprometer a otras personas o sin comprometerme a mí mismo. Y entonces eso que pensaba yo que sería una crónica, lo transfiguro en un cuento para poder mentir mejor con una máscara, ¿no? Que para eso sirven las máscaras, no para decir mentiras, sino para decir la verdad que normalmente no te atreves a decir. Pues muy bien. Yo solamente agregaría una frase de Elena Poniatowska que dice: Juan Villoro es el escritor joven más importante de México. Sin embargo, este escritor joven cumple 65 este 2021. ¿Cómo te sientes, Juan, con 65 casi? Muchas gracias, Daniel Salinas. Muchas gracias, Juan Villoro. Esperamos reencontrarnos físicamente en un futuro próximo para tomar una taza de café o una copa de vino tinto. Gracias a ti. Muchas gracias, colegas. Fue un gustazo estar con ustedes.